Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Pues sean todos bendecidos, sean todos invitados para esta jornada que el calendario marca 18 de marzo de este 2026. Sigue transcurriendo el tema de la invasión de Estados Unidos Israel contra Irán, donde hoy por hoy creo que la noticia más importante tiene que ver con los precios del petróleo. Quiero ir de lleno con este reporte porque dice que el precio del petróleo se dispara después de que Irán afirmara que los yacimientos de gas más grandes del mundo fueron alcanzados en ataques y además prometió atacar la producción petrolera en el Golfo en represalia. Un ataque aéreo israelí alcanzó hoy el yacimiento de gas South Pars, el más grande del mundo en Irán, lo que provocó un aumento vertiginoso en los precios de la energía, mientras Teherán promete atacar instalaciones energéticas en todo el Golfo en represalia. Se registraron explosiones en varias zonas del yacimiento de gas South Pars, operado conjuntamente por Irán y Qatar. Doha calificó este ataque como premeditado. También el ataque israelí contra instalaciones vinculadas al yacimiento iraní South Pars, una extensión del yacimiento qatarí del norte, es un paso peligroso e irresponsable en medio de la actual escalada militar de la región, es lo que ha declarado Mahed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. También el mando militar central de Irán advirtió que una respuesta severa al ataque era inminente, lo que presagia una nueva ola de ataques contra instalaciones energéticas del Golfo. Los futuros del petróleo crudo, Brent como también se le conoce, dispararon a casi $109 el barril tras estos ataques, después de abrir el miércoles en torno a los $101. Las acciones estadounidenses también cayeron en las primeras horas de la sesión. Bueno, y creo que esto es parte de lo que no es que nosotros digamos ahora, pues tenemos la razón o se lo dijimos. El analizar lo que está pasando en este conflicto tiene que ir más allá de una visión primero triunfalista o excesivamente positiva, y que no se permita que las narrativas que nos dicen los principales medios de comunicación, y ahora sí le digo, de derecha y de izquierda, estos principales medios de comunicación tienen narrativas que quieren imponernos a nosotros una forma de pensar que sea igual. Y recuerden la premisa que decimos en este programa: cuando todo el mundo piensa lo mismo, es porque en realidad nadie está pensando. Nadie se está cuestionando y nadie está hablando de lo que no queremos hablar o de lo que no les gusta hablar. Hay cosas que por supuesto no podemos simplemente negarla. Estados Unidos todavía sigue siendo la primera potencia militar del mundo y el poderío que tiene es bastante fuerte. Y lo está demostrando. Eso por un lado. Pero lo que no dicen o lo que no se habla en medio de todo este ambiente triunfalista, es que existe un pueblo iraní con millones de personas que son adeptas y que ya han sido adoctrinadas por más de 4 décadas para una guerra santa. Han sido preparados para la yihad. Puede que al principio, al verse sorprendidos o atacados, pues muchos de los dirigentes, los cuales tenían a su mando este adoctrinamiento y la constante amenaza tanto para Israel como para Estados Unidos, fueran eliminados. Y la cúpula tal vez de decisión ha sido eliminada. Pero aquí hay un factor. Y nosotros vemos que este factor es el que todavía está durmiendo. Y esto lo dejo solamente entre comillas, durmiendo, porque no quiere decir que estén realmente, literalmente durmiendo. No, es que ellos están pasivos a que se haga un llamado.
esa resistencia a la cual ha dicho este hijo del depuesto Khamenei, el otro Khamenei, o por lo menos en el comunicado que se pretende mostrar que él está vivo y está a cargo de esa nación, pues lo que está mostrando también es que hay una resistencia que está ahí, que no se ha escapado, que no ha ido lejos. No, por ejemplo, con el caso de la incursión militar de Estados Unidos a Irak y posteriormente, Irak y Afganistán, donde hemos visto que la lucha contra el terrorismo fue un sinsentido porque el terrorista es cobarde, no ataca de frente, se esconde en las montañas, utiliza a las mujeres, utiliza a los niños para llevar adelante pues ataques suicidas, ataques bomba. Eso hemos visto ya con la experiencia. Ahora, esta es otra guerra, este es otro escenario donde la gente no se está escapando, no se está yendo, pero está esperando el momento. Y parece mentira, pero yo entiendo que los departamentos de inteligencia de Estados Unidos y de otras agencias del mundo lo saben. Mientras la televisión, a través de las imágenes que da a conocer, puede que sea el Comando Central de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos, nos mostraban los ataques exitosos a instalaciones, a vehículos, a misiles. Por el otro lado, no nos estaban mostrando que los contraataques también de Irán en algunos lugares sí fueron efectivos. Y paralelamente a esto, nosotros también habíamos dicho, tarde que temprano el estrecho de Hormuz no solamente va a ser cerrado, sino que van a empezar a atacar a los buques. Y sí, la pasada semana atacaron 3 buques petroleros. Y lo que esperábamos también, y ojo, esperábamos no quiere decir que como en la coyuntura positiva, pues no es que esperábamos con positivismo, no, al contrario, era algo que se veía venir, que comenzaran a atacar las reservas petroleras. Porque esta gente al final del día va a decir, si no hay petróleo para nosotros, tampoco lo habrá para ustedes. Así como nos han dañado y nos siguen dañando la economía, la estabilidad, su gobierno, lo que sea que ellos puedan entender que se está dañando, pues ellos también van a contraatacar. No espere que cuando usted tire piedras a alguien le vayan a devolver rosas. Y es que eso es lo que a mí me preocupa cuando existe excesivo triunfalismo, cuando hay una excesiva confianza que nos permite relajarnos y no estar atentos a un golpe que puede venir de cualquier lado. Hace unos días nada más, igual en estos análisis que hacíamos a diario, decíamos que Estados Unidos había recurrido primero a Rusia para empezar a estabilizar el tema económico. Y no tanto por Rusia. Rusia sigue demostrando que tiene un peso en este tablero geopolítico, pero esta negociación, esta apertura, esta llamada telefónica de Donald Trump a Vladimir Putin, seguramente a regañadientes lo habrá pensado igual el presidente, es para estabilizar la región y demostrar que también, pues, guste o no, Rusia también juega un papel importante en la geopolítica. Pero estos acuerdos, que después la Organización Internacional que firma un acuerdo para empezar a liberar el crudo de las reservas federales, no es tanto para ayudar a los países europeos, no, lo hace más bien para ayudar a China. Y hemos explicado el por qué. Ahora, en este punto tenemos otra vez un alza en los precios del petróleo. Que si tuviéramos una economía honesta y que si tuviéramos también compañías energéticas o toda esta agenda globalista que es dueña de esta agenda energética, si fueran honestos, pues con la compra que se ha hecho del petróleo anterior, podríamos estar estabilizando estas 3 semanas, 4 semanas, incluso más de un mes. Pero no, todo es un juego de especulación. Y abajo son los que más se enriquecen. Y me refiero a abajo cuando digo las gasolineras que de un día para otro, así, véalo usted, no crea en mi palabra. Estamos por llegar recién a la 3ª semana y hace esas casi 3 semanas todavía conseguíamos la gasolina en $2.50. En algunos lugares, no en todos, pero pues $2.50. Y con lo que costó llegar a ese precio. Se estabilizó también la inflación. Y ahora tenemos, por lo menos en lo que yo he revisado de los datos, en algunas gasolineras ya están cobrando $4 el galón. Vaya, estamos cerca de llegar al 100% del precio. Fíjese usted los datos, ¿no? Hasta que comienza la guerra, o antes de que comience la guerra, ¿cuánto costaba el barril del petróleo?
Y se supone que estábamos en los índices bajos. Y aún así, el precio del petróleo, por alguna razón, quienes lo venden o lo revenden, estaban haciendo que estos precios siguieran altos. $3, $3.20. Después de que pasa la Navidad, recién más o menos en febrero, es que empezamos a ver una caída en los precios del petróleo. Pero ahora estamos viendo que este incremento a $109 el barril ya nos está poniendo a $4 el galón. Ahora mi pregunta también es, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Donald Trump para que este impacto no sea tan brutal a los bolsillos del ciudadano que utiliza pues la energía, ya sea la gasolina o el diésel? Mira la respuesta del presidente. Él anuncia a la ley Jones para abordar el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina a causa de la guerra en Irán. Él lo ha dicho hoy, que va a emitir, o más bien que ha emitido ya una ley de exención de la ley Jones en su más reciente intento por frenar el aumento de los precios del combustible causado por el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán. La ley Jones generalmente impide que los buques con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses. La decisión del presidente Trump de conceder una exención de 60 días en virtud de la ley Jones es solo un paso más para mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras el ejército estadounidense continúa cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica. Es lo que declaró a Bloomberg News la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Ahora, sí, esta puede ser una medida interesante, pero no va a ser suficiente, porque realmente no es tanto que se utilice una ley para ver cómo facilitamos la llegada del petróleo. No, también habrá que hacer algún tipo de intervención. Y yo entiendo que cuando estamos hablando de líneas conservadoras o más aún republicanas, el intervencionismo del Estado es lo último que queremos, no se debería. Pero es que también las reglas del juego, si nos ponemos a pensar las reglas del juego, ahora mismo no están para beneficiar al grueso de la gente, sino a estas pequeñas corporaciones que al final del día son las únicas que se enriquecen con la guerra o con cualquier conflicto armado. Y casi siempre lo hacen a través de la especulación que está en la bolsa de valores. Algún tipo de regulación pues tendrá que haber. Y si ya está elaborado, pues habrá que cumplirlo también. Porque así como el presidente Donald Trump, junto con sus distintas oficinas federales, dicen que hay que cumplir y acatar la ley, pues habrá que hacerla cumplir en general. Y si tenemos que hablar más allá de lo que está pasando con el control de, por ejemplo, los carburantes, de igual manera habrá que ver hasta qué punto también una ley que prohíbe los monopolios en los Estados Unidos se cumple o no se cumple. Y si las grandes corporaciones han encontrado algún tipo de fisura, algún tipo de hueco legal para operar como operan, siendo grandes ya ni siquiera monopolios, son oligopolios. Porque son las mismas familias las que se enriquecen. ¿Quién es el que pierde siempre cuando existen conflictos? Es el grueso de la gente. Cuando hay una crisis económica, ¿a quiénes salvan? A los bancos, a las grandes corporaciones. Vea lo que pasó en la crisis del 2006, 2007, 2008. ¿A quiénes salvaron los políticos? ¿Lo salvaron a usted, que estaba a punto de perder su casa? No. Se lo dieron a los bancos. Se lo dieron a las grandes corporaciones. Puede ser automotriz, puede ser aérea. Se lo regalaron a ellos. ¿Cuántos devolvieron el dinero que se sacó como el rescate financiero? Que yo recuerde, ninguno de ellos ha devuelto el dinero. Es más, no tenían obligatoriedad de hacerlo. Simplemente se les dio un cheque al portador y vamos a gastarlo como se pueda. ¿Qué es lo que descubrimos cuando se hizo este rescate financiero? Que fueron los ejecutivos, los grandes ejecutivos, los que se aumentaron los sueldos. Claro, después igual los retiraron. De todos modos, fueron los que más ganaron. ¿Cuánto de este dinero del pueblo llegó para el pueblo? Nada. O bueno, muy poca parte. Y no es la única vez. No es la única vez. Por eso le digo, cuando uno va analizando de fondo, más allá de tener una línea partidista o un fanatismo político, habrá que también pensar de forma objetiva. ¿Realmente las decisiones que se están tomando a nombre de un pueblo benefician al pueblo? Pues ahí se lo dejo para que usted también piense. Y ojo, para que no estén aquí pensando como algunos,
Ya con esto que escuchan a Candace Owens, Maggie Kelly, igual que Tucker Carlson, o en su momento Matt Walsh, o igual el mismo Ben Shapiro. Cuando todos estaban unidos y formaban parte de la misma idea, aunque podían tener sus ciertas diferencias, pues empezaron a resquebrajar esa unidad. No, eso no está pasando en este programa. Nosotros seguimos firmes a nuestros valores conservadores, seguimos firmes a nuestra filosofía republicana. Porque no nos mueve a nosotros una bandera política. No, nos mueven nuestras convicciones. Y es lo que siempre le hemos propuesto a la gente. Más allá de fijarse en una figura política, habrá que fijarse en los valores morales que tiene y las convicciones de cada uno. Si son afines, pues se apoya y se está de acuerdo. Pero también no podemos perder nuestro sentido crítico y la autocrítica también. Habrá que decir las cosas como son. Le guste o no al oído de la gente, habrá que decir las cosas como son. Porque al final del día, el político pasa. El país es el que queda y es el pueblo el que termina pagando las consecuencias. Y no quiero que en algún momento de la historia alguien diga, pero usted apoyó ciegamente, usted estaba aplaudiendo ciegamente y usted nunca denunció lo malo que se estaba haciendo. No, en este programa se dice lo que es. Y hay que decir lo que es. Si hay algunas decisiones que no se las están tomando de buena manera, pues, y están trayendo consecuencias, habrá que decirlo. Y en eso no vamos a temblar, porque nosotros no nos estamos moviendo a través de un fanatismo político. Nos estamos moviendo o estamos llevando un movimiento a través de las convicciones y los valores éticos y morales. Dentro de este mismo conflicto armado, hay otro informe que indica que Israel afirma haber eliminado al ministro de inteligencia iraní, Esmail Katib, en un ataque de precisión durante la noche. Eso es lo que afirmó el ministro de inteligencia, o más bien Israel había afirmado que el ministro de inteligencia, Esmail Katib, fue eliminado en un ataque de precisión, añadiendo otro nombre a la cada vez más larga lista de altos cargos del gobierno iraní asesinados. Su fallecimiento se produce después de que el máximo responsable de seguridad de Irán, Ali Larijani, también fuera asesinado ayer junto con otro alto cargo de la cúpula de la República Islámica. Irán aún no se ha pronunciado sobre Katib. Según informa el The Times of Israel, el ministro de Defensa Israel Katz afirma que Katib murió en un ataque aéreo israelí en Teherán. Añade que hoy se esperan sorpresas importantes. En este día se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que intensificarán la guerra que estamos librando contra Irán y Hezbollah en el Líbano, afirma durante una evaluación de seguridad según declaraciones facilitadas por su oficina. La intensidad de los ataques en Irán está aumentando. El ministro de inteligencia iraní Katib también fue eliminado de la noche a la mañana. Katz afirma que él y el primer ministro Benjamín Netanyahu han autorizado a las fuerzas de defensa de Israel a eliminar a cualquier figura iraní de alto rango sin necesidad de aprobación adicional. Bueno, yo quiero quedarme aquí porque me parece que estas declaraciones son muy reveladoras, son muy importantes. Porque mientras el presidente Donald Trump está viendo su futuro político a través de las próximas elecciones de medio término en el Congreso, y quiere cumplir con la promesa de que esta guerra no va a pasar de las 4 semanas, vemos que hay un Israel que intensifica sus ataques. La pregunta será, mientras públicamente el presidente de los Estados Unidos reconoce que no era su intención o que no le agradaba comenzar esta incursión militar contra Irán, y que al igual que hace la confesión ante congresistas el secretario de Estado Marco Rubio de que fue por la presión de Israel de que ellos iban a atacar sí o sí a Irán, entonces a Estados Unidos no le quedó de otra que acompañar este ataque porque de todos modos iban a ser los primeros afectados una vez se lanzara este ataque por parte de Israel. Pero entonces tenemos un presidente Donald Trump que está buscando la manera de cómo salirse de esta guerra. Pero vemos que Israel sigue presionando, porque claro, si Estados Unidos, a la cabeza de su comandante en jefe, deciden, miren, ya hicimos lo que teníamos que hacer, destruimos a la cúpula política que amenazaba la existencia de Israel y de Estados Unidos,
hemos debilitado su fuerza militar, hemos debilitado su fuerza nuclear, pues nos vamos triunfantes y vámonos para otro lado. Eso creo que sería el mejor escenario para los Estados Unidos, para que así también el presidente Donald Trump le dé tiempo de, uno, ver las formas en cómo se puede mejorar la economía después de este descalabro, diría yo, en apenas 17 días, donde estamos viendo que existe más de un 30% en el incremento de los precios de la gasolina. Es más, yo creo que ya a estas alturas, si estamos hablando de que costaba $2.50 y que ahora está rondando, más bien, ya está costando $4 el galón. Haga las matemáticas. Ya hemos superado por mucho, pero por mucho el 60%. Ahora, para poder estabilizar esos precios, incluso poniendo la ley Jones que plantea el presidente Donald Trump, buscando que los aliados, aunque le confieso que también no todos los aliados, por ejemplo los países de la OTAN, muchos han decidido que pues esa no es nuestra guerra, no tenemos por qué meternos. Y el mismo presidente Donald Trump, por mucho que haya amenazado o advertido el fin de semana diciendo que hay un futuro oscuro para la Unión Europea si es que no apoyan a través de sus buques para mantener abierto el estrecho de Hormuz, pues ahí está. La economía global, en gran medida, que depende de la energía para movilizarse, para poder realizar sus actividades, depende, una enorme parte del mundo, depende del estrecho de Hormuz. Depende de esta región del Golfo, depende de ese petróleo. Y tal parece que, pues, ya los iraníes están haciendo lo que creíamos iban a hacer. Iban a esperar y en algún momento que Estados Unidos levantara las manos, pues es ahí donde recién van a atacar. Y parece que Israel en el fondo eso lo sabe o lo está presintiendo. Y por eso siguen haciendo ataques masivos. La pregunta es, ¿realmente el presidente Trump podrá cumplir la promesa de que no vamos a entrar primero en una guerra oficial, que los soldados no tendrán que pisar suelo iraní, y tercero, que esta guerra no va a durar más de 4 semanas? Yo espero que sí. Y por el bien del Partido Republicano en el Congreso, espero que sí. Porque de aquí hasta las elecciones de noviembre es un paso bastante corto, y le digo, parece mentira. Estamos hablando del mes de marzo y cualquiera diría, pero Freddy, usted está exagerando. De aquí hasta noviembre puede pasar mucho. Sí, es que ese es el problema. Fíjese usted que hasta el día de hoy, teniendo mayoría en el Congreso, mayoría republicana en el Senado, mayoría republicana en la Cámara de Representantes, aunque se necesitara el 60% para la aprobación de la ley SAVE Act o Save America Act, no se está pudiendo lograr. ¿Se da cuenta? Imagínese ahora usted, si de por sí ya está yendo un partido republicano dividido, imagínese perder esa hegemonía, esa mayoría en la Cámara de Representantes. Cualquier proyecto que haya quedado pendiente del presidente Donald Trump no lo va a poder avanzar. Y seamos realistas. En el Senado tampoco es que existan fieles o leales a la agenda del presidente Donald Trump. Hay demasiados rinos. Hay demasiada gente que forma parte del Deep State y que son simplemente títeres de todas las grandes corporaciones, que no están para buscar el mejor beneficio para usted, ciudadano americano, sino para esas corporaciones o los dueños, las familias de esas corporaciones. Es bastante complicado lo que viene. A ello tenemos que sumarle que dentro de estas fisuras políticas también estamos viendo que existen fisuras que cada vez se están haciendo más notorias de los partidarios, o por lo menos de aquellos que están haciendo de divulgadores, periodistas, que estaban alineados con el presidente Donald Trump o con la agenda del presidente Donald Trump. Lo que para el 2020, 2019, 2018, es más, aquellos que habían logrado hacer un think tanker que ayudó al presidente Donald Trump a ganar la primera elección, le estoy hablando de Candace Owens, está igual Tucker Carlson, bueno, Tucker Carlson fue después, pero ahí podríamos mencionar igual a Matt Walsh, a Ben Shapiro, al mismo Charlie Kirk. Cuando revisamos a esta camada de jóvenes, y yo creo que antes que ellos, decíamos igual que Dennis
PragerU, de la Universidad PragerU. Entonces, veíamos que había una fortaleza porque estaba la unidad presente. Y pudieron hacer que el presidente Donald Trump llevara adelante lo que significaba Make America Great Again, el movimiento MAGA. Pero de ahí, del 2014, el 2015, la misma elección de 2016, mucho ha cambiado hace 10 años. El Partido Republicano se ha fortalecido, sí. El Partido Republicano ahora tiene una facción, yo creo que no es muy exagerado llamarle facción, o igual tiene este movimiento de MAGA, que tiene bastante peso en la sociedad. Y dentro de este mismo movimiento, que es más un movimiento conservador, existen muchos comentaristas, divulgadores, youtubers, influencers, que están igual alineados más por las convicciones y que no están de acuerdo con lo que se está planteando en esta guerra o en esta incursión militar. Todavía no es una guerra oficial, pero este ataque conjunto de Israel, Estados Unidos contra Irán. Hay gente que simplemente no está de acuerdo. No está de acuerdo. El mismo presidente dijo no estar de acuerdo, pero tuvieron que hacerlo. Pero bueno, no podemos llorar sobre la leche derramada. Lo que yo trato de decirle es que dentro del Partido Republicano, dentro de todo lo que es la base fuerte de Make America Great Again y también de todo lo que es el movimiento conservador, no estamos siendo unidos y cada vez se está dividiendo más. Yo diría que el enemigo está venciendo. Porque seguimos haciendo prevalecer lo que nos divide, los pensamientos que no nos unen, cuando en realidad hay mucho más, pero muchísimo más de lo que nos une y debería mantenernos unidos. Porque hay batallas adicionalmente a lo que se está librando allá al otro lado del Atlántico, en Oriente Medio. Internamente hay batallas muy duras que todavía se están librando y que estamos perdiendo el foco y no estamos apoyando. Por ejemplo, todo lo que está tratando de hacer el doctor Robert Kennedy Jr., que quiere hacer un montón de cambios y se está encontrando con este pantano profundo. Un pantano profundo que está seriamente comprometido con la industria médica y farmacéutica, con la industria que pues es la dueña de la fabricación de alimentos. Y si vamos siguiendo la ruta del dinero, vamos a ver que estos mismos son los dueños de la industria energética. Toda esta gente, o sea, estas familias que han logrado amasar grandes fortunas, lo han hecho a través de estas corporaciones. Y estas corporaciones, cada vez que han tenido más dinero, han influido más en los políticos. Estos políticos ya no son serviles, ya no les sirven al pueblo de los Estados Unidos, sino que les sirven a los intereses de estas corporaciones. Y mientras nosotros estamos divididos, peleando o pensando que Tucker Carlson dijo esto, que Megyn Kelly hizo esto, o que estamos viendo que, no sé, pues que hay personas que simplemente no comulgan con lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Hay batallas que no se están pudiendo librar en el plano político precisamente porque la gente está distraída. Porque la gente no está mirando realmente todo el panorama. Cada vez existe, y nosotros lo venimos denunciando ya por varios años, una degradación del sistema de justicia. Ya no tenemos jueces imparciales. No tenemos jueces ni fiscales imparciales. Todos estos han logrado subir con dinero mal habido, diría yo, pero pues igual han financiado los de la izquierda más radical. Cada vez el poder judicial está más cuestionado y más corrompido. Pero de eso tampoco estamos hablando. Disimuladamente, toda esta agenda de islamización está cada vez más presente en los Estados Unidos. Y ya no tienen temor de ir por debajo, ya no tienen temor por ir siempre con perfil bajo. No, ya no. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen el apoyo suficiente tanto de la comunidad musulmana como de los políticos musulmanes. Y créanme, podemos fácilmente ver lo que está pasando en Francia, en Portugal o en español lo podemos ver porque en España son los que están más, pero más afectados por esta islamización, por esta agenda de la hermandad musulmana. Hay muchos temas que le estamos perdiendo realmente el foco precisamente porque estamos empezando a calificar o concentrarnos en una figura en especial.
Entonces vamos a ir a esa figura, la destrozamos, la desacreditamos. ¿Y quién termina perdiendo al final? Es la misma gente de las mismas bases de conceptos conservadores republicanos. Porque se supone que es la pluralidad de los medios, es la pluralidad de los divulgadores, comunicadores, periodistas, youtubers, influencers, es lo que a nosotros nos va a dar una mirada para poder tomar una decisión propia y crear una opinión propia, una opinión crítica, un ejercicio de actitud crítica. Créanme, mientras más divididos nos tengan, mientras más confrontados estemos, más distraídos vamos a estar de la verdad. Más lejos vamos a estar de la realidad. Y vamos a estar levantando las palmas, levantando banderas políticas, simplemente por un fanatismo. Y no por un bien común. No por un bien de la patria. Y ahí es donde para mí creo que estamos perdiendo el verdadero horizonte. Déjeme cerrar este tema porque dentro de lo que llamaríamos una propaganda iraní, como ahora también se le está llamando a los medios de comunicación que están alineados con mostrar esa cara que no quieren que se muestre durante este conflicto armado, es más, a CNN la ha calificado de pro-iraní, hay un llamado que a mí me parece que debemos mencionarlo para tener una idea de lo que realmente está pasando del otro lado del Atlántico. Un tal Mohammad Bagher Ghalibaf debe ser el Bob de Bagdad de esta guerra. Habla con seguridad mientras el mundo que conoce se desmorona a su alrededor. Pues, ¿quién es este señor? Es el señor que anunció que la victoria de las fuerzas iraníes estaba cerca. Irán no tiene fuerza aérea, ni ejército, ni armada, y sus máximos dirigentes han sido aniquilados en las 2 primeras semanas de esta guerra. Ahora guarda silencio permanente, apenas una semana después de haber provocado arrogantemente al presidente Trump en las calles de Teherán. Ahora, imagínese que para continuar lo que le decía de los medios de comunicación, de narrativas, decir que el portavoz de Irán dice que la victoria está cerca. Claro, tienes un ejército estadounidense que ha destruido sus bases militares o ha diezmado en gran cantidad sus municiones, su artillería. Y esto es cierto. Pero simplemente empezar a ver o buscar o elegir, decir lo que, o más bien eliminar lo que consideras es antipatriota, para quienes hacemos divulgación, para quienes hacemos periodismo, para quienes estamos llevando información que no se ve en los principales medios de comunicación, nos parece también que es algo sesgado. Más allá de lo que usted pueda creer, es bueno que sigamos recibiendo información. Muchas personas que tienen más piezas del rompecabezas pueden ver mejor la figura y el panorama. A quienes les veníamos diciendo que había un excesivo triunfalismo sobre la guerra y que había narrativas que estaban siendo impuestas en los principales medios de comunicación de izquierda y de derecha, si se lo dijimos hace una semana, tuvieron el tiempo para poder hacer modificaciones en sus inversiones. Porque hay mucha gente que quiere ver el dinero rápido, entonces hace sus inversiones en fondos de alto riesgo. Pero entonces la gente que va y prefiere ir con calma, lleva sus inversiones a otro lugar donde tengan bajo riesgo. Y en este sentido, esas personas logran ahorrarse miles de dólares. Si simplemente llevamos adelante una narrativa de victoria, si solamente llevamos adelante un triunfalismo, que puede que sea cierto, mucha gente simplemente va a acudir al llamado de esa narrativa y no va a tener tiempo de poder ver sus intereses. Y es ahí donde yo entiendo que la información es valiosa y por eso es que nosotros necesitamos pluralidad en la información, no un fanatismo el cual nos vaya a cegar para ver la realidad y poder alertar a la gente que sí necesita realmente información para no ver afectados sus intereses, su futuro, su jubilación. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la voz.
Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, en TikTok, en X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También le invito a que vea loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde, además de este programa, usted encuentra otros programas, periodistas objetivos y también información objetiva. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. James O'Keefe, usted recordará, es un joven periodista que pues tiene formas poco ortodoxas de hacer periodismo, pero que en su estilo y particularidad ha podido revelar o desvelar información muy importante para el pueblo estadounidense. Usted, tal vez en alguna ocasión, mientras le contaba sobre los niños desaparecidos, fue precisamente James O'Keefe quien todavía estaba con el proyecto Veritas. Lograron desmantelar, descubrir y mostrar la realidad que estaba pasando durante la administración Biden, donde miles o cientos de miles de niños no acompañados estaban siendo prácticamente regalados a cualquier persona que podía entrar al internet, decir que aunque no fuera ni su tío, primo o algún tipo de pariente lejano, se podía quedar con los niños. Hicieron un seguimiento interesante, donde además participó una exfuncionaria de la agencia federal, y encontraron que los niños vivían con adultos, 4 o 5 adultos en un mismo departamento, hasta 6 niños. Menores de 9 años. Niñas. Y si esto, créanme, debió de haber sido escandaloso, no lo fue. Porque tenemos una prensa progresista que es aliada de los demócratas y que no hizo el escándalo que debería de hacer. Porque adicionalmente a ello, no solo encontraron a estos niños que estaban viviendo con este tipo de personas. Lo más grave fue que adolescentes estaban siendo prostituidas. Adolescentes que habían sido enviadas a través de la frontera. No sé hasta dónde también pues, se podrá acusar a sus padres de negligencia infantil. Pero estos coyotes que les cruzan a estas adolescentes por la frontera, además de cobrarles sumas excesivas por haberlas cruzado, pues como no tenían con qué pagar y eran menores de edad para estar trabajando, las empezaron a prostituir. Incluso habían familiares que estaban haciendo de estas señoritas, las estaban prostituyendo. Pero bueno, eso solamente como dato para que usted tenga una idea de cómo el equipo de James O'Keefe ahora, bueno, en ese entonces había hecho un trabajo de investigación realmente formidable. Pero adicionalmente a ello, este James O'Keefe ahora tiene su propia oficina o su propia agencia informativa. Y él está cubriendo un dato que nos parece que es muy importante que le prestemos atención. Yo entiendo que los principales medios de comunicación no le van a dar cobertura porque realmente sería aceptar que su mentira de decir que el sistema electoral no tiene por ningún lado la forma siquiera de que se haga algún tipo de fraude electoral, pues tendría que reconocer que se han equivocado. Pero resulta que James O'Keefe o su agencia O'Keefe Media Group ha publicado un video grabado con cámara oculta que expone un esquema de fraude electoral en California mediante el intercambio de votos. El Departamento de Justicia ha respondido. Le cuento. Este medio, O'Keefe, ha publicado la primera parte de su investigación sobre este esquema de fraude electoral en California, mediante el cual se compraban votos a cambio de dinero. James O'Keefe y su equipo de periodistas se infiltraron en Skid Row, en Los Ángeles, haciéndose pasar por personas sin hogar. Los peticionarios declararon a los periodistas encubiertos que les pagan entre $7 y $10 por firma. Algunos llegan a ganar hasta $1,000 al día.
ONG de California incitan a personas sin hogar a proporcionar direcciones falsas para firmar peticiones y registrar votantes, un delito grave estatal y federal. Las imágenes muestran 28 casos de intercambio de dinero en efectivo por firmas y formularios de registro de votantes. Muchos de los peticionarios desconocían el propósito de las peticiones que estaban promocionando. Los promotores también les indicaron a las personas que usarán direcciones falsas. Puedes simplemente inventarte una dirección. Eso es lo que dijo O'Keefe Media Group. En grabaciones, el centro Vanguard, que recibió cientos de millones de fondos públicos, dirige a las personas hacia donde se encuentran los peticionarios fraudulentos y dirige a personas sin hogar hacia los peticionarios, además de instruirlas sobre cómo negar la responsabilidad de sus actos. Los reporteros de O'Keefe Media Group encontraron 28 casos de peticionarios que ofrecían dinero en efectivo, cigarrillos y marihuana a cambio de firmas de peticiones. Dicen que la ignorancia no exime de la ley, pero muchas veces tengo que decir, no lo sabía, no tenía ni idea, le dijo un empleado del centro Vanguard al periodista encubierto. Mire, lo que ve uno en esta investigación es realmente deplorable. Pero bueno, antes de continuar, solamente permítanme leer esta última parte. El fiscal federal Bill Essayli respondió a la última operación encubierta del grupo O'Keefe Media Group que expuso un esquema de compra de votos en California. Según el artículo 10307C del título 52 del Código de los Estados Unidos, es un delito federal proporcionar información falsa en un formulario de registro de votantes u ofrecer un pago para completar dicho formulario. Si bien la política vigente del Departamento de Justicia me impide hablar sobre investigaciones específicas, quiero asegurar al público que este Departamento de Justicia, bajo el liderazgo del fiscal general adjunto Pam Bondi, o la fiscal Pam Bondi, perseguirá enérgicamente a todos y cada uno de los involucrados en la violación de las leyes electorales federales. Bueno, no quiero mencionar lo que ha dicho la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, porque ya usted se imaginará la indignación que muestran todavía estos sinvergüenzas cuando, aún sabiendo que todo esto para hacer fraude electoral es de su conocimiento, lo niegan. Lo niegan. Cuando nosotros decíamos en el 2020 que existen distintas maneras, es más, a lo largo de la presidencia de Joe Biden, se logró exponer. En lo personal, cuando teníamos la temporada de Entre Líneas, logramos hablar con 2 representantes públicos electos del estado de Arizona, hispanos, que nos contaron cómo es, por ejemplo, la modalidad de la cosecha de votos. Algo parecido a esto, y se lo hemos comentado igual en este programa. Muchas de estas ONGs que se supone reciben dinero de los contribuyentes para, entre comillas, ayudar a la gente necesitada, muchas de estas ONGs encuentran o buscan más bien mapas donde saben que existe una demografía hispana. Una demografía hispana que pues ya son ciudadanos, pero que no tienen un nivel de prosperidad o riqueza ni siquiera llegando a la clase media. Y muchas de estas familias de hispanos pues tienen muchos hijos. Estas ONGs van específicamente para estos lugares, hacen como especie de encuestas y empiezan a poner como una especie de toldum tent donde la gente pues va y llena formularios, siempre con la promesa de que van a ayudarles. A estas personas, cuando faltan 90 días para las elecciones o para que empiece la elección para que uno pueda votar por correo, entonces comienzan a darle comida, tickets de transporte o algún tipo de gift, algún tipo de regalo. Estas mismas organizaciones que vienen haciendo ese trabajo de hormiga de cada semana, pues dile a tu primo, paisano, a quien sea que venga, se registre, le vamos a dar comida o vamos a darle esto. Estas personas empiezan a acostumbrarse, vamos a poner marzo, abril, mayo. Se acostumbran a poder recibir este tipo de ayudas.
Pero entonces, cuando llega el momento de las elecciones, ellos agarran y les dicen, bueno, la ayuda llegó hasta acá. Si quieres recibir todavía más ayuda, entonces solicita tu boleta de votación, tienes que traerla acá, la vamos a llenar contigo y la vamos a depositar contigo. Sí. Entonces, tienes el voto condicionado. Y mucha gente, pues, que tal vez hay personas que no trabajan y que dependen de este tipo de asistencia, pues se prestan a este tipo de cosas, que también son ilegales. Sin embargo, es una práctica que en el estado de Arizona había sido muy común. Y ni hablar el resto de los estados fronterizos, donde tenemos mucha de nuestra gente hispana que desconoce las leyes, pero además tiene muchas necesidades. Esto que está mostrando James O'Keefe, el periodista James O'Keefe con su equipo de trabajo, no es algo nuevo. Parece mentira, pero cuando uno empieza a revisar el historial de las elecciones de California, por ejemplo, a diferencia de lo que uno va viendo que se cierra la elección a las 7 de la noche y a partir de ahí casi hasta las 10, hasta las 11, uno empieza a más o menos ver cómo van votando por condado, los condados, entonces van dando también todos los centros o las oficinas de elecciones, nos van diciendo, pues, en tal condado ganó el Partido Republicano o igual lo hizo el Demócrata y vamos viendo cómo es el recuento de los votos. Si usted se fija, en el estado de California eso no pasa. Directamente aparecen el resultado. Sí, es un bastión demócrata, todos los votos son para ellos. Y vaya que es uno de los estados que más votos tiene en el colegio electoral. Entonces, como existe toda esta arquitectura que ha reforzado el Partido Demócrata, 1, para evitar que exista un control y fiscalización. 2, para que, a pesar de que una cosa diga la ley, estas organizaciones sin fines de lucro se sigan moviendo para reclutar a este tipo de personas, en este caso a la gente de la calle o incluso de drogadictos, para que su voto ya sea parte de lo que van a contar para el Partido Demócrata. ¿Qué le parece? Pero ahí tienes a todos estos politiqueros de izquierda que saben que esto está ocurriendo y que no es de ahora, que viene desde antes, pero todavía se indignan los sinvergüenzas. Y ahí tienes a todos estos demócratas también, sinvergüenzas, que en vez de buscar que exista una transparencia en la votación, lo que hacen más bien es permitir todo tipo de fraude. Cuando a ellos les conviene, los medios de comunicación, que son sus aliados, me refiero a los demócratas, entonces elaboran la narrativa, como en su momento lo hizo Hillary Clinton, diciendo que Donald Trump hizo fraude, que hubo injerencia o interferencia electoral. Ahí sí funciona. Ahí sí se cuestiona el sistema electoral. Pero cuando gana Joe Biden, no hay cómo cuestiones tú. Y constantemente, desde APE y el resto de sus cacatúas seguidores, diseminan este tipo de narrativa diciendo que denuncias de fraude no comprobadas. ¿Qué le parece? A ese nivel de sinvergüenzura estamos ahora mismo con los principales medios de comunicación. Por eso, en lo personal, yo entiendo que hay gente que todavía no se da cuenta, pero es bueno que lo haga. Ya no se puede creer en la imparcialidad, peor aún en la promesa de que ellos son una fuente de información confiable. Ya no lo son. Y el periodismo en general, los medios de comunicación que hacen informaciones o se dedican a informativos, no son imparciales, no lo son. Porque existen intereses. Estos intereses responden a las grandes corporaciones. Creerse el cuento de que le están informando realmente empresas que dependen además del dinero o de los ingresos, ya sea de un partido político o de una corporación, le quita total imparcialidad. Y claro, para ellos es mejor fomentar la idea de que existe una neutralidad, porque se han dado cuenta que ya hablar de imparcialidad pues no aplica. Pero también en el tema de la neutralidad, no son neutrales. Hemos visto que ellos toman partido. Ellos se alinean hacia la izquierda. Te tratan de mostrar una especie de ejercicio de
de periodismo diciéndote que aquí está parte y contraparte. Pero en realidad esa parte y contraparte al final termina diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya desde el principio de una información ya te están diciendo cuál es la forma que tú deberías pensar. No te dejan abierta la posibilidad de que tú pienses. A mí, en lo personal, este tema de las elecciones me preocupa. Más allá de que ya el Partido Demócrata nos ha demostrado, y ojo, también los republicanos, porque de que existen fraudulentos, corruptos en ambos partidos existen, déjeme decirle que a mí lo que realmente me preocupa es que la gente se crea el cuento de que por ser patriotas no debemos cuestionar nuestro sistema electoral. Más allá, le decía que el Partido Demócrata haya hecho o no fraude en los últimos 30, 40 o quién sabe cuántos años, lo más preocupante es que la gente permanezca callada, sumisa y tranquila. Y después tenemos a gente que nos está gobernando, que viene con cualquier porquería de política y viene incluso a cambiar lo que nosotros llamamos las sanas tradiciones, las buenas costumbres. El avance, por ejemplo, de la agenda de género, toda esta agenda LGBTQ, la agenda trans, el aborto, o sea, la ideología de género en general, ha sido exitosa y ha avanzado como nunca, no tanto por el esfuerzo y el dinero de los globalistas, aunado con los politiqueros de extrema izquierda. No, ha avanzado más por el silencio de la gente. Este tema de las elecciones, que yo entiendo el presidente Donald Trump ve con prioridad. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el accionar del Partido Demócrata para influenciar en inmigrantes indocumentados que de alguna manera recibieron un número de seguro social o incluso sin recibirlos, están participando en las elecciones presidenciales votando, sabiendo o tal vez no sabiendo que es un delito federal. Y es posible que con toda esta cantidad, porque fueron la inmigración, que no fue una inmigración realmente durante la administración Biden, sino una invasión migratoria, llevó a los inmigrantes a estados específicos que en su momento o hasta la anterior elección decíamos que eran estados péndulo. Estados los cuales también definían elecciones. Si son 10 millones de personas, 12 millones de inmigrantes, o en general los 19 millones de inmigrantes que dicen que vivimos aquí en los Estados Unidos, inmigrantes indocumentados, quiero decir, no necesitan votar los 19 millones. Vaya, ni siquiera la mitad. Con un cuarto de esos 20 millones de inmigrantes indocumentados que accedan a votar, y le hablo de 2.5 millones, fácilmente pueden cambiar cualquier escenario político. Y tendrás a políticos que están siendo elegidos, pero no bajo la representación de la cual deberían estar. Fíjese lo que pasó en Arizona, que se denunció, es uno de los estados más corruptos en cuanto a elecciones. Para la gobernación, Kari Lake, pues se suponía que tenía no solamente en encuestas, en aprobación, en apoyo, hacía bastantes rallies, pues terminó perdiendo. Se ha denunciado y se ha comprobado hechos de fraude. Sin embargo, ni la corte, y le digo, Arizona es un estado de verdad bastante corrupto. Pero no hubo manera de hacer revisión de los votos, hacer una investigación profunda de lo que pasó en las urnas electorales, que incluso muchas de ellas ni siquiera funcionaron, y precisamente condados donde predominantemente están registrados los republicanos. Sin embargo, ahí tienes una gobernadora, yo desde mi parecer ilegítima, puede que sea legal, pero es ilegítima, que sigue gobernando. Y esto mismo puede pasar en estas elecciones de medio término, donde más allá de lo que significa la representatividad que pueda tener un político y sus bases a las que supuestamente representa, es la agenda que trae. Esa agenda que no solamente va a ser o podría ser contraria a lo que está tratando de restaurar el presidente Donald Trump con su administración número 47. El avance de toda esta agenda globalista en los Estados Unidos de alguna manera se está conteniendo o se está deteniendo. Pero no es garantía alguna si es que el Congreso de los Estados Unidos no pertenece o no mantiene su mayoría. Y es ahí donde
Usted puede o no ser un MAGA, puede o no estar con los rhinos, puede usted gustarle o no esta nueva camada de republicanos que quieren deshacerse de los rhinos, pero tampoco quieren estar del lado de Make America Great Again. Puede estar en cualquiera de esos tres grupos. El tema es que si nuestras convicciones, nuestros valores éticos y morales van a apoyar facciones o es que vamos a apoyar políticas que restituyan y restablezcan lo que ha sido por casi 2 siglos y medio, porque ya vamos a cumplir 250 años, lo que ha hecho exitosa a esta nación, sus valores éticos y morales, sus sanas tradiciones. Habrá que reflexionar mucho. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y mientras existe un partido demócrata que saca ventaja de lo que pueda salir, tenemos un partido republicano que cada vez muestra más y más que tiene fisuras internas. Y estas fisuras internas, pues simplemente van a ser traducidas, esperemos que no, pero me temo que se va a traducir en la pérdida de la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos. La reflexión es importante, pero la acción es mucho más importante. Si en este momento existe este medio de comunicación de James O'Keefe que está denunciando esta situación en las elecciones, habrá que también, además de la censura, además del rechazo, habrá que tomar acción, habrá que llamar a nuestros representantes para que investiguen a fondo. Y aunque exista una enorme plataforma bien armada de los demócratas allá en California, de todos modos no podemos estar de los brazos cruzados. Habrá que hacer la lucha. Habrá que hacer siquiera el intento para denunciar todo el fraude y corrupción que se está haciendo en ese estado. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo Dios violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer el Padre. Por lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene ahora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 5, versículos 17 al 30. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.